es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, gloria. En Caput Bienvenido, Juan Pablo Olson. Es un gusto enorme que estés acá con nosotros. pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna, un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Cariaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos otra vez aquí en Caput en el ciclo 2024 de Ahora y Siempre para seguir construyendo juntos y juntas este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y como siempre, en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, soy Ana María Cariaga y estamos con Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera. Y vamos a nuestras vías de comunicación. Recordamos nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, la red ex Twitter, Ahora y Siempre OK, y por Facebook, Ahora y Siempre. Y para recibir InfoSiberia, el primer y mejor noticiero por WhatsApp, solo tenés que mandar un mensajito, puede ser Ahora y Siempre, al más 54 911 3940 9797, agendás el número entre tus contactos y ya está. Cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, en la noticia número 6 de InfoSiberia nos hablaba de la privatización de los clubes. El gobierno avanzó con la reglamentación de las sociedades anónimas deportivas, la SAD. El ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, dijo que con esta normativa se simplifican
flexibilizan y desregulan los trámites para la constitución, el funcionamiento, disolución y liquidación de las asociaciones civiles y fundaciones. Según el ministro, el gobierno busca así favorecer la inversión local. Recordamos que esto estaba en el DNU. Siempre hablamos del decreto de necesidad de urgencia. Ya sabemos que esto va en contra del propio estatuto que tiene la AFA, acá que tienen nuestros clubes, pero además nunca entendí cuál es la necesidad y la urgencia, sobre todo, para que darle estas facultades al gobierno, al Ejecutivo. Y, por supuesto, en la noticia 26 nos recuerda que Milagros Salas ya lleva 3.105 días privada de la libertad. Y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que enseguida le vamos a dar la bienvenida. Se trata del doctor David Serrano Blanquer, graduado cum laude en Filología en la Universidad Autónoma de Barcelona. David es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universitat Ramon Llull, experto en la Shoah y la represión franquista. Se especializó en el estudio del testimonio de sobrevivientes del Holocausto, es fundador y director del CILEC, Centro de Investigación de la Literatura Europea Concentracionaria, y autor de diversos libros, como por ejemplo Las mujeres en los campos nazis, Españoles en los campos nazis, entre otros. Ha realizado documentales también: Juan Camacho, Barcelona, Mauthausen, Montevideo, Giza, La niña de la maleta, también entre otros. Bueno, David, te damos la bienvenida. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por venir a Ahora y Siempre. No, gracias a ustedes. Un gusto estar aquí. Bueno, David, estás unos días en Buenos Aires y queríamos que nos cuentes un poquito de qué te trae acá a la Argentina. Ya estuviste por aquí y bueno, contanos un poco para qué has venido. Bueno, regresar a Buenos Aires siempre es un placer, ¿no? Ahora hacía años que no viajaba. La razón es digamos, tiene dos motivos. Por una parte, la presentación del último libro que edité acá en Córdoba, Argentina, Retorno a Jetbabne. Y, en segundo lugar, empezar una investigación alrededor del tema de las mujeres en centros de desaparición, ¿no? Desde el punto de vista del género y también desde el punto de vista de la geocrítica, es decir, del estudio de los no espacios, porque esos lugares de desaparición no dejaron de ser no espacios donde la intención era hacer desaparecer esas personas que no estaban, digamos, acorde con el régimen, ¿no? Uh-huh. Y ya vamos a referirnos un poco a ese tema. Te quería preguntar libro que viniste a presentar, que nos cuentes un poco también de qué se trata. Sí, es una historia, digamos, que nos lleva también a los límites de la condición humana, ¿no? En una pequeña población al noreste de Polonia, con el avance de la operación Barbarroja nazi, el ejército nazi no tiene suficiente personal para eliminar todos los desafectos con el Tercer Reich, básicamente comunistas y judíos. Y lo que hace es un experimento en la zona de Łomża, que es un experimento único. Yo no he encontrado parangón en otras circunstancias, ni en otros genocidios tampoco, que es ponerse de acuerdo con la población polaca para que sean ellos, en este caso dado su antisemitismo, pero estamos hablando de la alteridad, con lo cual es mucho más amplio el tema, ¿no? Para que sean ellos los que organicen y ejecuten esta eliminación. A sus pares. Sí, bueno, no, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de pupitre, ¿no? De un modo masivo. Estamos hablando de una población de 3.000 habitantes y la mitad eran judíos. Estamos hablando de 1.500, ¿no? Esto ocurrió el 10 de julio de 1941 y empezó como un interés puramente intelectual, es decir, ¿qué es lo que puede hacer que vecinos de toda la vida, de 300 años, ¿no? Decidan de un día para otro eliminar a sus vecinos
Y no solo eso, porque eso forma parte de cualquier genocidio, sino hacerlo de un modo tan absolutamente perverso, horrible, con un grado de inquina, de dolor, que está muy por encima de lo imaginable, ¿no? Y para intentar responder a esa pregunta empecé a investigar, la investigación se fue desbordando. Estaban hablando de los archivos desclasificados de la Unión Soviética en Polonia, de los archivos de Yad Vashem, de los archivos de Arolds en Alemania, más de 150 entrevistas por todo el mundo. Bueno, al final armé un libro intentando responder a esta pregunta, que ya avanzo, que no tiene, por mi parte no tiene respuesta, ¿no? Pero una vez contada en esa primera parte del libro, qué es lo que ocurrió antes, durante y después, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, hay una segunda parte del libro que de hecho es la que más me interesó al final, que es qué ocurrió desde ese momento, desde el 45 hasta hoy. Y de hecho el libro, la segunda parte arranca desde el hoy, porque al final lo que a uno le queda es que todo está igual, que el mundo sigue igual, que no cambió nada. Cambió el tiempo, cambiaron las maneras, cambiaron las posibilidades pero al final todo es lo mismo. Yo viajé en 2018 para conocer sobre el terreno la zona y para encontrar la casa de uno de los sobrevivientes que se quedó a vivir en ese pueblo, donde habían masacrado a su familia. Y lo que encontré fue odio, repulsión, indiferencia en el mejor de los casos, porque la población se esconde en sus casas durante los actos de conmemoración. Y al final un grupo de extrema derecha que directamente nos amenazaba de muerte. Eso es lo que encontré en 2018. Te hago una consulta. ¿Vos pudiste entrevistar a algún familiar de alguien que haya cometido esos delitos? Es decir, no, de los que han matado a sus propios vecinos, porque imagino que parte de esto que vos decías de encontrar igual a la sociedad es porque es toda una sociedad que se tiene que hacer cargo ella misma y no le puede echar la culpa a otro de lo que hizo, ¿no? Exactamente, pero en estos momentos es absolutamente imposible llegar a ellos. Es decir, el tema de Jedwabne aparece mundialmente en 2001, cuando Jan Gross, que es un académico polaco afincado en la Universidad de Stanford, publica un libro que se llama Neighbors, Vecinos, donde lo que hace es a través de un testimonio de Shmuel Wasserstein dar a conocer este hecho. A partir de ese momento la población de Jedwabne se cierra en banda absolutamente y se niega, no solo se niega, sino que además si te acercas es muy agresiva, como han demostrado algunos de los documentales de 2001-2002 de Agnieszka Arnold. ¿Por qué? Porque se ven amenazados. Es decir, ellos están viviendo en las casas de las víctimas, ¿no? Claro. Se quedarán con sus casas, con sus negocios, con todo. Y temen por perder lo que ellos les arrebataron, ¿no? Sus descendientes. Es decir, que la transmisión de este odio y de esta animadversión es transgeneracional. Que eso es lo que a uno le sorprende, ¿no? Que a fecha de hoy la actitud de sus descendientes, que podrían haber entendido algo de la historia, siga siendo esa, ¿no? Pero tampoco extraña desde el momento en que el gobierno polaco estuvo durante 7 años creando una ley de memoria para contrarrestar absolutamente lo que ya se sabía y no se había querido, mostrar, que es que el relato oficial de una Polonia simplemente víctima del nazismo era insuficiente y era parcial, ¿no? Pero ese relato se ha reconstruido nuevamente. En estos momentos los directores de los museos nacionales de memoria fueron destituidos, se han cambiado los vídeos, las pantallas, los plafones, el relato, los libros de texto, y lo único que espero es que el nuevo gobierno que salió de las últimas elecciones recientemente pueda revertir esto. Pero es muy difícil porque son muchos años, ¿no? de transmisión de un determinado tipo de relato, ¿no? Increíble, más de 80 años, más de 80 años después. Es interesante lo que traes como la pregunta, ¿no? Esta pregunta que es una pregunta actual, que es la pregunta por la condición humana y
por el odio al semejante, el odio como pasión oscura. Freud decía que si la civilización necesitaba un mandamiento que diga que hay que amar al prójimo como a uno mismo, quiere decir que esto no es natural en los seres humanos, si no, no haría falta un mandamiento, ¿no? Seguro. Y cómo esto efectivamente está exacerbado en esta época en relación al rechazo a la diferencia, al rechazo al otro, el rechazo a la diversidad, y que ese otro puede ir tomando distintas formas a lo largo de la historia de la humanidad, pero que siempre está como destinatario de la agresividad. Y Ana, perdón, pregunto respecto a esto que vos decís, ¿puede ser también que el hecho de que no haya sido juzgado, o sea, en general, cuando no se juzgan esos delitos, entonces sea más difícil hacer memoria, reconocer los hechos y que las futuras o sea, que las generaciones actuales no se hagan cargo de eso? Y sí, porque bueno, el ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades si sabe que no va a ser juzgado por ello. No sé cómo fue tu experiencia respecto de la cuestión de la justicia. Acá en la Argentina se trabajó mucho el tema de la justicia, ¿no? La memoria, la verdad y la justicia, en donde este último significante tuvo el estatuto de lo no negociable y tuvo un alcance muy importante, ¿no? Estas personas a las que no se les conocía la cara, que actuaban en clandestinidad, que usaban apodos, que eran dueños de la vida y de la muerte en los campos de concentración, de repente se vieron juzgados, sentados en el banquillo de los acusados, investigados sus actos, escuchando el testimonio de las víctimas, ¿no? Su propio discurso en forma invertida frente a las amenazas y el maltrato, y fueron sancionados con la ley, con el acceso, con todas las garantías de la ley, etcétera. ¿Cómo pensás en relación a esta investigación y a todas las investigaciones que vos estás haciendo, que te dedicás a esto, el lugar de la justicia? Bueno, es fundamental, es decir, desde la perspectiva de un catalán, para nosotros Argentina es un faro, ¿no? A pesar de todos los problemas que me cuentan acá, ¿no? De las dificultades, etcétera, para nosotros es algo muy, muy necesario y que lo vemos como un ejemplo a seguir, porque ustedes saben que en España no se pudo juzgar a nadie por la dictadura franquista, una represión que está considerada en tiempo de paz, es decir, a partir de 1939, la mayor masacre después de Camboya. Es decir, aquí ustedes hablan de 30.000, nosotros estamos hablando de 150.000 desaparecidos en las cunetas. Se sabe esa cifra y es horrible. Y como anécdota, simplemente les contaré que en diversas asociaciones intentamos durante 7 ocasiones llevar ante la justicia al máximo responsable de que 10.000 españoles republicanos fueran a parar a los campos de concentración nazis, que fue Serrano Suñer. Se intentó en 7 ocasiones y en 7 ocasiones fue denegado. Y Serrano Suñer, que no es familia mía a pesar de llamarse Serrano. Por las dudas. Valga la aclaración. No, es que es importante, ¿no? Claro que sí. Pues murió en su cama con 103 años, ¿no? Es decir, es imposible. Y por otra parte, en el caso polaco sí hubo juicios del 46 al 74, pero que no sirvieron para nada, porque fueron meras farsas, ¿no? Porque no había ningún interés en esclarecer los hechos. Simplemente había que cerrar casos cuyo interés era nulo, porque en este caso estamos hablando de judíos y por lo tanto no interesaba, ¿no? Y se cerró en falso con unas cuantas condenas y el olvido absoluto, ¿no? De hecho, desde el 74 hasta 2001 el silencio fue absoluto en todo el país, ¿no? Y el escándalo de 2001 obligó de algún modo a ponerlo sobre la mesa, pero cuya consecuencia fue una ley de memoria, ¿no? Escrita ex profeso contra Jean Gros, y que yo también sufrí como en forma de amenaza en Barcelona, por obra y gracia del consulado de Polonia en Barcelona. Es decir, porque a mí se me invitó el Día de la Memoria Polaca
a hacer el pase de uno de mis documentales, porque está centrado en una polaca, ¿no? que nació en el gueto de Varsovia, y yo accedí, obviamente, a ceder gratuitamente este documental para que lo pudieran pasar, y al cabo de una semana me llamaron de nuevo la encargada de cultura del consulado para decirme que se habían leído además el libro donde explicaba este documental, y allí se hablaba del concepto de campos de concentración polacos, y esto estaba prohibido según la ley de memoria y podía ser perseguido internacionalmente, que es lo que le sucedió a Fede Pawlowski, articulista de Página 12 acá, ¿no? Fue el primero que fue denunciado. Hubo casos de... Sí, a mí se me conminó a participar en ese acto donde se presentaba el documental para pedir excusas al pueblo polaco. Y yo les dije que no, que yo era filólogo, que si querían les explicaba que quería decir campo de concentración polaco, que quiere decir que está en Polonia. Pero luego si uno se lee el libro ya sabe que eran los nazis los que organizaban ese campo, ¿no? Y entonces la respuesta fue: no, mira, no vamos a pasar el documental, no vas a venir, y te combinamos a hacer una fe de ratas del libro, porque si no lo cambias te tienes que atener a las consecuencias de la ley de memoria, ¿no? Evidentemente no hice la fe de ratas, pero cuando hice la edición polaca, la editorial me instó a cambiar ese concepto para no tener problemas ellos con la justicia, ¿no? Y tuve que cambiarlo a campo de concentración nazi en Polonia. Qué paradoja que sea la ley de memoria, ¿no? La que te impide eso. Justamente te están impidiendo hacer memoria. Exacto. Es que, claro, son los recursos, como nombrando lo que hacen para no hacerlo. Y pensaba en relación a esto que decías de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y como uno piensa, bueno, lo que se logró también en materia del surgimiento del derecho, ¿no? De la Ley Universal de los Derechos Humanos frente al resultado de las guerras, etcétera, etcétera. Y sin embargo hay algo que cuando es rechazado de lo simbólico, de la historización, etcétera, retorna en lo real como repetición. Y hay algo de esto a lo que estamos asistiendo en esta etapa de la vida del mundo, ¿no? Sí, en una época en la que los derechos de muchos colectivos han avanzado enormemente, es una paradoja que se retroceda, por otro lado, en determinado tipo de derechos que pensábamos que estaban como muy asentados, ¿no? Yo como docente universitario nunca vi tanto acoso de lo masculino frente a lo femenino como actualmente. En el momento en que probablemente nuestras generaciones de chicas jóvenes sean las más preparadas, las más inteligentes, etcétera, como un movimiento especialmente machista, ¿no? Evidentemente xenófobo, homófobo, etcétera, ¿no? Se muestra abiertamente. Yo creo que se han destapado las caretas y en estos momentos aquellos mensajes que antes eran sutiles, eran más velados claro, y más eufemísticos, ¿no? Bueno, no, ahora se habla con absoluta normalidad, y la prueba son los festejos de la Copa América y de la Eurocopa, donde los mensajes racistas han sido increíblemente presentes y aplaudidos, que eso es lo que a mí me empieza a preocupar más. No que existan, sino que la sociedad los admita como posibles, ¿no? O incluso, perdón, pero justo estaba hablando antes del programa de esto, porque es increíble cómo se justifican, o sea, ¿no? Mucha gente, o sea, masivamente diciendo, bueno, no son racistas porque mira esto, mira el otro, que uno puede entender la lógica de que algunos chicos jóvenes, ¿no? Jugadores de fútbol profesionales repitan algo que está instalado, pero que se diga que eso no es racista en lugar de que sea una enseñanza, es decir, eso es ser racista. Entonces, si yo no quiero ser racista, no debería cantar eso, y que haya no solo una disculpa, sino también una sanción, porque pienso que son necesarias.
como que el público, las hinchadas, lo justifican. Incluso la gente que no quiere eso, ¿no? Pero no sé hoy escuché un comunicador de Primera Línea en una radio nacional y popular diciendo, bueno, fue una canción de vestuario. Lo que estuvo mal fue haberla transmitido. Está bien, estuvo mal enunciarla y qué sé yo, pero lo peor fue haberla transmitido. O sea, la mugre no importa, lo que importa es que se vea, digamos, que se note. Digamos. O sea, lo que pasa es que hablábamos hoy fuera de micrófono con David, hay como una suerte de aparición de discursos a nivel nacional de distintas expresiones, como Vox en España, como Marine Le Pen en Francia, como Orbán en Hungría, como los polacos estos, o sea, que legitiman y autorizan este tipo de manifestaciones, ¿no? O sea, desde el poder están como si estuvieran, y acá también nos está pasando a nosotros con una discursividad en donde para sacar a las personas en situación de calle se habla de un operativo de barrido y limpieza. O sea, empieza la perversión desde el lenguaje, empieza el idioma a trabajar con toda su carga ideológica. Pero a mí, Oscar, lo que me preocupa, porque vos no vas a encontrar ningún comunicador ni periodista progresista que te defienda lo de barrido y limpieza, hablando de gente en situación de calle. Pero sí vas a encontrar con el tema de la selección o de nuestros clubes de fútbol, porque son pasiones, porque los amamos, porque nos motivan. Ustedes saben que yo soy una fanática. Y ahí sí encontrás justificaciones. Y eso es lo preocupante, porque naturalizamos algo, y decimos, bueno, pasa es que es de cancha, es una pasión. Y no, o sea, hay que diferenciar esas cosas. Y decimos, bueno, pasa es que Mbappé nos dijo que Europa era superior, y se confunde algo que puede estar bien o mal, que puede ser una provocación, pero que es del ámbito del fútbol, con el racismo. Y estas canciones las cantan niños chiquititos, compañeritos de mi hijo, y si uno no lo corta desde ahí, después terminan esas cosas justificadas, naturalizadas, y así va a ser muy difícil cambiar lo que viene. Estamos acá en Ahora y Siempre con un invitado especialísimo, el doctor David Serrano Blanquer. Enseguida volvemos. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y conversábamos con David Serrano sobre estos tiempos en donde hay algo de los discursos de odio que se explicitan
y también propician algo de estas conductas agresivas en la gente. Esto que algunos gobernantes en la actualidad confiesan que van a hacer y la gente los vota. Algo de esto venimos analizando en la Argentina, nos retrotrae algunas prácticas, incluso en el discurso, vinculadas a la última dictadura. Por ejemplo, hay una movilización y se habla de intento de golpe de Estado, o, distintos modos se habla, por ejemplo, despiden gente en el Estado y hablan de una reorganización. ¿Qué podés contarnos de cuál es tu lectura respecto de esto que está pasando un poco en todos lados en relación a lo que queda del franquismo y el resurgimiento de la ultraderecha o del fascismo? Bueno, antes también fuera de micro comentábamos la lectura de La lengua del Tercer Reich de Víctor Klemperer y creo que estamos asistiendo, ¿no?, en directo nuevamente a un nuevo ciclo como el de los años 30, en el de que esto de limpiemos era un eslogan, por ejemplo, en la ciudad de Badalona hace 10 años ya. Limpiemos Badalona, y aparecían unas imágenes en un díptico de unas señoras de Rumanía, ¿no? Es decir, que yo creo que en estos momentos hablar de resurgimiento no sé si es una palabra adecuada. Yo creo que se está desacomplejando lo que ya existía, lo que ha existido siempre, ¿no?, que siempre ha sido latente. De hecho, una de las reflexiones que he hecho después de los 7 años que he estado dedicado a este libro de Jed Bamne, cuya edición en catalán tenía por subtítulo Una historia universal, precisamente por eso, porque tiene una lectura que va mucho más allá de un pequeño pueblo perdido al sur de Bielorrusia. Es porque a lo mejor tenemos que aceptar que hay una parte muy significativa de la población que siempre va a pensar así, que nunca los vamos a convencer, porque la razón vemos que no sirve, la educación vemos que no sirve para esta gente, porque los datos, ¿no?, factuales son los que son, y esta gente no se los cree. Prefiere creerse las fake news, que ahora las llamamos, pero esto ya se inventó con Goebbels y sus leyes. Claro. Lo único que ha habido ahora es una actualización a través de las redes sociales que lo que sirven es en forma de alienación y de conducción de la gente hacia unos determinados postulados. Yo creo que la única que nos queda es que la educación sirva realmente para que el resto de la población no se sume a eso. Porque si no aceptamos que a algunos no los vamos a convencer, el fracaso es fracaso sobre fracaso, ¿no? En cambio, tenemos que conseguir que no sean más. Que no sean más. Porque si son más, ya sabemos a lo que se dedican. Es decir, acá ustedes lo saben perfectamente, pero en España también. El sistema judicial no es que sea neofranquista, es que son los hijos de los mismos. El ejército está en manos de los mismos. El Poder Ejecutivo no tiene potestad para enfrentar a eso, porque el poder real va por otros sitios. Y en estos momentos en España, como en otros sitios, el poder real está utilizando la justicia como instrumento para conseguir sus objetivos. ¿Estamos en democracia? Sí, pero sí. ¿No? Esa es la paradoja, ¿no? Estamos en unas democracias aparentes porque la voz del pueblo no es suficiente para conseguir determinados cambios, ¿no? Y para mí eso es lo preocupante en todo el mundo en general, ¿no? Y hay una diferencia significativa en lo que yo encuentro acá en Argentina, que encuentro, digamos, un grado de politización de la gente muy elevado, de conciencia política, una cantidad de asociaciones que se dedican a hacer memoria, pero también a sus luchas particulares. Eso en España se ha destruido absolutamente. Los partidos se han diluido y la sociedad civil está en estos momentos completamente desarticulada. O sea, son reductos escasos, ¿no? Y aún, yo tengo que decir, en Cataluña es como una especie de oasis. En Cataluña y el País Vasco son dos universos distintos, donde el gobierno se dedica a temas de memoria de modo, digamos, muy comprometido,
sean quien sean los partidos políticos que gobiernan en Cataluña. Pero sí que hay una conciencia muy importante que no tiene, digamos, su correspondencia en el resto de España, que ayuda a entender también lo que ocurrió después de la guerra, ¿no? Es decir, la destrucción absoluta de toda la intelectualidad republicana, destrucción física o en forma de exilio, y eso no se ha recuperado. Son 40 años de educación nacional católica y ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Te quería preguntar respecto de, vos hablaste de un documental, o sea, estás conciliando llamémosle dos profesiones, digamos, cineasta por un lado y intelectual comprometido con el tema de memoria y el rescate desde el punto de vista académico y de construcción más sólida. ¿Cómo funcionan esos vasos comunicantes? Bueno, y le puedes añadir que también lo conté, también hago de actor. Y además en obras de memoria, no sé si ustedes conocen Paradero Desconocido, de Catherine Cressman Taylor, que es una obra del año 38 que ya denuncia lo que va a pasar en Europa. Es una visionaria. Es muy... ¿Cómo es? Repetirlo para Paradero Desconocido, Catherine Cressman Taylor. La escribió en Estados Unidos y estuvo prohibida muchísimos años. Son las cartas entre dos amigos alemanes, uno de los cuales en el año 33 decide regresar a Alemania, mientras el otro mantiene el negocio en Estados Unidos. El que se queda en Estados Unidos es judío y va viendo cómo va evolucionando su amigo en Alemania a medida que crece el nazismo, ¿no? Y después, por otra parte, también hago un monólogo que se llama Un hijo de nuestro tiempo, de Odon von Horvath, que también era un escritor alemán que tuvo que exiliarse en París para describir el horror de lo que significaba el nazismo, ¿no? No, pero volviendo a la pregunta, eso fue como... Pero qué interesante. Pero muy interesante. Acá eso se llama... Lo tenías bien tapado. Acá eso se llama estar en la procesión y tocar la campana. Exacto, sí. Exacto. No, a ver, el tema de la edición documental forma parte, digamos, de la misma voluntad, yo diría que pedagógica, ¿no? Y didáctica y divulgativa. En cuanto encuentras determinado tipo de sobrevivientes que tienen una capacidad de comunicación enorme y que no quieres desaprovechar, que no quieres que todo se quede en un libro, porque el libro ya sabemos a qué público va dirigido, claro, qué target tiene. En cambio, un documental tiene la posibilidad de llegar a mucha más gente, ¿no? Y el hecho de convencer a estos sobrevivientes para que contaran sus historias, para mí, bueno, fue un modo de acceder a un mundo distinto. El lenguaje audiovisual es distinto, relacionado con el tema de la memoria y poder llegar a un público para mí inimaginable absolutamente, ¿no? Asistir a festivales internacionales, ganar premios, que sea uno de los documentales se utiliza en muchas escuelas. Para reflexionar sobre el tema de la memoria. Están en YouTube, me dijiste, los documentales, sí. ¿no? Sí. Vos yo querías... Sí. No, yo tengo una obsesión, dos obsesiones. Eso está bien, la obsesión está bien. No, con el tema de la educación, de las escuelas y con el tema del lenguaje. Me sigue sorprendiendo cómo puede ser que, por ejemplo, la palabra libertad la estén usando para coartar las libertades, y se me hace particularmente en España muy fuerte porque siento que es el país que más levantó, que más apoyó esta crisis terrible que siento que estamos viviendo los y las argentinas, que todavía no termino de entender, o sí, pero me cuesta mucho pensar cómo llegamos hasta acá, cuál va a ser el costo de esto que estamos viviendo, pero además, eso por un lado racional, y por otro lado además me produce vergüenza, ¿no? O sea, cuando nuestro presidente viaja y se expresa públicamente, a mí, además de la parte importante de lo terrible, me da profunda vergüenza. Y siento que en muchos países, incluso cuando el poder real coincide con alguna de esas ideas, sí les da vergüenza. En cambio, siento que en España no. Que en España hay una gran población, una parte importante de la población, que lo aloja, incluso argentinos,
que lo apoyan, ¿no? Bueno, me gustaría, no en Cataluña. Me gustaría pensar que no. Es decir, lo que pasa que, claro, el poder, ¿dónde está? El poder, en el caso de España, está en Madrid, en la capital, y dicen que en el palco del Santiago Bernabéu, ¿no? Eso es lo que dicen allí, ¿no? Con Florentino Pérez. Y ahí está Almeida, que es el alcalde, y ahí está Ayuso, que es ese contrapoder real, ¿no? Y ella es la que habló de libertad durante la pandemia, con una cantidad de muertes en Madrid que algún día saldrán, porque ella se negó a trasladar a todos los abuelos que estaban y abuelas que estaban en los centros, digamos, para gente mayor, ¿no? No sé cómo los llaman acá, las residencias. Geriátricos. Sí, en los geriátricos, se negó a trasladarlos a los hospitales. O sea, optó por salvar a la gente joven y dejó morir de inanición. Hay centros donde murieron el 70 y el 90% de la gente mayor que estaba en esos sitios. Yo creo que no. Es decir, la parafernalia que montaron para atender a Milei en Madrid fue una visita no oficial. Se le ofreció que fuera visita oficial. Y él no quiso. Y se le dieron unas medallas que además está prohibido que se le den medallas si no vienen en visita oficial. Es decir, que yo creo que todo esto forma parte, digamos, de esta parafernalia que se está montando alrededor de este grupo de extrema derecha. Un show, sí. Un show en el que cada uno busca aquello que cree que tiene que le va a reportar algún beneficio. Sin embargo, desde el mismo Partido Popular, que, a ver, es un partido nacido del franquismo, no estaban para nada satisfechos con la actitud de Ayuso a la hora de recibir a Milei. Es decir, y nos miramos con estupor este tipo que tienen ustedes como presidente. Con estupor, con indignación, pero al final ves a los despeinados, ¿no? Ves a Trump, al otro, a Johnson, Bolsonaro, estos que van... Claro, me preocupa muchísimo cómo empieza a haber estudios, ¿no? En España, pero creo que internacionales también, que la juventud asocia a este tipo de actitudes a la rebelión. Exacto, a la rebeldía, ¿no? Se han apropiado la derecha, y sobre todo la extrema derecha, se ha apropiado del lenguaje y las formas tradicionales de la izquierda. Y cuando yo veo que mis alumnos aplauden los mensajes de Abascal, porque son sencillos, son claros, son comprensibles. Con lenguaje de ellos. Con su lenguaje, con el uso de sus redes, de TikTok. Utilizando, eso te iba a decir, utilizando los canales que utilizan. Porque es el modo en que... Es lo que no consiguió Goebbels. Es decir, Goebbels tenía que gastar muchísimo dinero para llegar a la gente y hacer documentales, ¿no? Y esta gente gratis llega a la gente sin los filtros que significan pues los medios de comunicación serios, ¿no? Y esa es la preocupación. Y ver a estos jóvenes entusiasmados con esto, hago un link. Hay 3 jugadores de la selección española que son de extrema derecha y que se hacen fotos y participan en actos de Abascal, pero también de Alvise, que es un tipo absolutamente extraño, que entró ya en el Parlamento Europeo y que va a entrar seguro en el Congreso de los Diputados. Un tipo excéntrico que está acusado de varios delitos, etcétera, ¿no? Es decir que los jugadores también son una muestra de la sociedad y han empezado a implicarse, cosa que hasta ahora tampoco hacían, ¿no? Por eso, los 3, para terminar, perdona, Ana, son los 3 mismos que cuando las jugadoras de la selección española pidieron ayuda por el famoso beso, supongo aquí les llegó el tema del beso, pidieron ayuda para terminar con esa lacra, les giraron la cara. Sus propios compañeros, ¿no? Y por eso es tan importante, discúlpame, por eso es tan importante y por eso tuvo tanto valor este llamado que hizo Mbappé justamente a la reflexión sobre el voto en un mundo en el que estamos, ¿no? O sea, en esta disputa de sentido, en esta disputa por el sentido y por la representación, es fundamental en relación a lo que vos decías de esta llegada a los jóvenes que... No, y también, o sea, yo lo que quería decir es en la misma selección española también está por lo menos uno de los chicos de uno de los barrios que Vox dijo que es un barrio como que poco más había que sacarlo de España, ¿no es cierto? Es como... Bueno, claro,
a la gente de extrema derecha en España les estalla la cabeza ahora, en estos momentos. Porque los dos líderes de la selección son Lamine Yamal, claro, que es del Barça, mi equipo, y que tiene 16 años, cuyos padres vinieron en patera y cruzaron el estrecho. Claro. Y el otro es Nico Williams, el de las rastas, del Atlético de Bilbao, cuyos padres también vinieron en patera y que son negros. Y donde está en juego toda la cuestión de la segregación y la inmigración y todo lo demás. David, estamos ya cerca del cierre del programa. ¿Qué quiere decir Jedwabne? Jedwabne es el nombre de la población de Polonia que hemos contado antes y significa traducido seda o sedoso, que es una buena metáfora para terminar, porque en un mundo de tanto horror, que una población que sufrió lo que sufrió lleve ese nombre de esa tela tan delicada, es como una especie de metáfora, ¿no? Pero bueno, en fin, también tiene sus cosas buenas, ¿no? Ahí descubrimos también gente que nos hace mantener la confianza en la condición humana, ¿no? Hubo muy buena gente allí también. La presentación del libro de David Serrano va a ser este jueves 18 de julio a las 18:30 en el Cedinsi Rodríguez Peña 356. Así que invitamos y recomendamos que vayan a la presentación del libro Retorno a Jedwabne de David Serrano Blanquer. Y yo voy a necesitar, David, que vuelvas, porque yo necesito otro programa más, mínimo. Me quedo con 1.000.000 de preguntas. Pero mientras, aprovecho para invitarlos también el sábado 20 de julio a las 16:30 a un homenaje a Norita, nuestra Norita, en Casa Nuestros Hijos, La Vida y la Esperanza. Esto es Avenida del Libertador 8141 en Cava. En la ex-ESMA. Y más temprano hablábamos con David de que su visita se da justamente en uno de los aniversarios del golpe de Estado del 18 de julio del 36 contra la República Española. Invitamos a un conversatorio sobre el golpe de Estado en donde van a estar Hugo Castro Fau, Arturo Peinado, Mónica Puertas y nuestra amiga Inés Holgado, promotora de la querella argentina contra el franquismo. Esto va a ser en la 8:30 Radio del Pueblo, el 18 de julio a las 15 horas Argentina, 20 horas de España. Y vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a la familia Tarnopolsky, integrada por Hugo, el padre, su esposa Blanca Edelberg, sus hijos Bettina y Sergio, y la esposa de Sergio, Laura del Duca. Hugo era químico y Blanca psicopedagoga. Tuvieron 3 hijos, Sergio, Daniel y Bettina. Fueron secuestrados los padres el 15 de julio de 1976 en su domicilio en Capital Federal. Sergio, el hijo mayor del matrimonio, militaba en la Juventud Peronista y era conscripto desde fines del 75, destinado en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí comenzó a reunir y pasar información sobre las atrocidades que se cometían en ese lugar. Se casó con Laura del Duca, militante de la Juventud Universitaria Peronista de Filosofía y Letras. Él fue secuestrado el 14 de julio del 76 en la ESMA cuando tenía 21 años. Al día siguiente secuestraron a Laura. Bettina era la menor de la familia, militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, fue secuestrada en la casa de su abuela el 15 de julio de 1976. Tenía 15 años.
Toda la familia permanece desaparecida. Daniel fue el único sobreviviente. Presentes. Y nos vamos en homenaje y agradecimiento a David con canciones de la Guerra Civil Española. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, David, por estar acá. Gracias a ustedes. Un gusto. Hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Comer bien barato y de buena forma. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente de batalla allí tienen una fonda. En el frente de batalla allí tienen una fonda. De la fonda hay un moro Mohamed. En la entrada de la fonda hay un moro Mohamed que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que te dice pasa, pasa, ¿qué quieres para comer? Que dan son granadas moledoras. El primer plato que dan son granadas moledoras. El segundo de metralla para recordar memorias. El segundo de metralla para recordar memorias. Desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a